Bienvenidos a todos, estamos de vuelta en nuestro canal, aunque no tenemos muchos seguidores, pero tenemos invitados de lujo, es cierto, ¿sí o no? Sí, muy de lujo. Hemos tenido muy grandes invitados y hoy día una más que nos honra con su presencia, Eugenia Rolón desde Argentina. Muchas gracias por estar con nosotras, por darnos este tiempo de manera tan rápida como pasó, así que muchas gracias. Para nosotros es por súper favor, genial gracias a estar ustedes. contigo. Bueno, Eugenia, para los que, si es que alguien no la conoce, es una influencer muy conocida argentina. Ella es parte del equipo de Javier Milei y es parte del partido, ¿cómo se llama? La Libertad. La Libertad Avanza. La libertad avanza, exacto. Eso. Y está en la trinchera de la política argentina, sobre todo que se vienen las elecciones y ya empieza a ser despiadado todo. Así que es una mujer Siempre, de no temer. importa si es época de elecciones o no. Nos honras, como dijo la Carito. Y bueno, comenzamos. Partimos. Respecto a la política, bueno, te queríamos preguntar principalmente qué papel estás desempeñando tú en toda esta carrera que está llevando Javier Milei. Por ahí. Bueno, yo con Javier lo que hago es ocuparme de, junto con Iñaki Gutiérrez, en realidad es Iñaki quien lleva el control de su cuenta, yo lo ayudo siempre que puedo. Y con Javier el rol que ocupo es una difusión de todas las ideas del equipo de comunicación en las redes sociales. Perfecto. Y además de ser a lo que yo considero lo más transparente y lo que más me gusta a mí, una militante a todo pulmón de sus ideas y de él como persona. ¿Y qué te llevó a incorporarte a este proyecto? ¿Cuál fue tu pensamiento? Mira, la realidad es que hay mucha gente que hoy forma parte de la Libertad Avanza que vino de Juntos por el Cambio porque consideraba en su momento que era la correcta alternativa al kirchnerismo, y así le sucedió incluso a casi la mitad de la población de Argentina, más del 40% por lo menos, de considerar que era la alternativa a algo mucho peor, que era Alberto Fernández, que era en ese momento, digamos, el kirchnerismo y luego fue Alberto Fernández, pero yo realmente nunca me sentí muy representada por Macri porque en el momento en el que yo comencé a informarme de política y a opinar activamente fue a los 15 y 16 años y esa edad tampoco fue hace mucho, fue hace 5 o 4 años. Con lo cual estamos hablando de que yo comencé mi activismo político a los 16 años cuando Mauricio Macri llevaba 2 años ya como presidente, 3 años en realidad, 2017, 2018, 2019, no, 2016, 2017, 2018. Y entonces 3 años iba como presidente, con lo cual ya se había demostrado un poco cuáles eran sus posiciones políticas, que si bien había prometido una baja de impuestos no la hubo, por el caso contrario los aumentó. En mi caso, yo soy una persona provida, con lo cual no me gustó para nada que se haya puesto en debate la cuestión del aborto, porque una persona provida va a sostener en todo momento y lugar que la vida no se debate sino que se defiende, con lo cual independientemente de las posiciones personales que pueda llegar a tener Mauricio Macri respecto de si es pro vida o no, el hecho de que haya puesto en tela de juicio algo tan importante y valioso como para mí como es la vida humana, ya lo convierte en una persona que no ayuda al proyecto sino que resta. Así que no me sentía representada por él. En el 2019 mucha gente lo votó con la esperanza de que le gane Alberto Fernández, que hay una realidad, tampoco me sentía 100% representada por ningún candidato de los que había para presidente en 2019. Pero cuando Javier Milei comenzó a, no te digo meterse en la política, porque esto fue antes incluso de que Javier Milei lanzara su candidatura a diputado por la ciudad, había un ambiente de que iba a ser candidato o que la gente le pedía, por favor, Javier, sos nuestra última esperanza, nos gustaría que te metas en la política. Y él siempre decía que no porque conocía cómo era la política, sabía que es un juego sucio, se ha demostrado con la cantidad de operetas que le han hecho. Pero en el momento dio lugar al reclamo de que le pedía a la gente sin necesidad de hacerlo, porque él no ocupaba ningún cargo público, trabajaba en el sector privado y sin embargo escuchó más al pueblo que el propio gobierno y se lanzó a elecciones, y bien por todos nosotros que lo haya hecho, porque bueno, fue en ese momento en el que yo, ya habiéndolo conocido a Javier hace muchos años, porque se lanza en 2020 y yo lo conocía desde 2017, 3 años, conocía sus ideas, lo bancaba, sabía que era una persona inteligente, honesta, capaz. En el momento en el que él lanzó su candidatura, no lo dudé en ningún momento en apoyarlo porque fue el candidato que más me representó en la historia desde el momento de que nací hasta ahora incluso. Y continuando con esa línea,
Javier Milei es un liberal reconocido, yo diría que ya en muchas partes del mundo, no solo en Sudamérica. Sí. Y tú, claro, tuviste como un desencuentro, digamos, con la política que se venía haciendo a través de los últimos años, en este caso con Macri. Eh, pero tú hoy día, ¿cómo te catalogas, digamos, etiquetando, como dice de repente Agustín Laje? ¿Cuál es tu pensamiento y qué ideas son las que lo representan? Mira, yo soy liberal en lo económico, pero siempre que esa libertad económica no vaya en contra de principios que yo considero fundamentales, como por ejemplo la vida. Me dirías, bueno, estás a favor del libre comercio, ¿por qué no podríamos, por ejemplo, hacer que los sicarios, o sea, deberían ser algo compatible con Claro. en tu libre comercio, porque al fin y al cabo, si una persona lo acepta, no, porque está yendo contra otro derecho, que es el derecho a la vida, que es más importante que esa libertad de comercializar en la que una persona contrata a otra para hacer un servicio, una prestación, y bueno, ¿cuál es esa prestación? Matarla a alguien, no. Entonces soy liberal en lo económico, marcando líneas tajantes morales. Por eso me considero que soy en realidad liberal de derecha o incluso, si lo querés resumir, conservadora, pero liberal en lo económico. Yo creo que Javier Milei hoy representa muy bien eso, sobre todo en el Congreso, con su segunda candidata a diputada, Victoria Villarruel, quien es hoy una persona que embandera tal vez luchas más sociales, siendo que si bien Javier las ha embanderado y ha defendido la vida y ha estado en contra del feminismo y demás, Victoria es un poco más específica en todas estas cuestiones, mientras Javier es más del campo económico. A ver, es un economista, es algo lógico. Yo cuando me recibía voy a ser más del campo jurídico, eso espero. Si no estudio una carrera del Pepe. Entonces Javier, que ha estudiado una carrera de economía, que ha hecho tantas especializaciones, lógicamente va a puntualizar más en cuestiones económicas, porque además es algo que en Argentina está muy empobrecida en esa cuestión, con lo cual es lógico que profundice en esos temas, pero por otra parte tenemos Victoria, que su complementación, incluso podría decir yo en el Congreso, de toda la parte social que hoy logra representarme, con lo cual tengo a los dos candidatos que ellos entre ambos logran representar mi pensamiento, tanto en lo económico como en lo social. Y es la verdad un gran alivio porque no hay otra alternativa. Y una pregunta, hace poco tiempo vimos un video tuyo con Milei donde hablaban de que si sale presidente van a eliminar por completo el Ministerio de la Mujer. Y queríamos saber, a ver, bueno, uno que ha estudiado el tema lo entiende, ¿cierto? Pero hay gente que ni siquiera se ha acercado un poquito a este tema. Entonces, ¿cómo tú, como mujer, estás de acuerdo con que se elimine el Ministerio de la Mujer, considerando que acá en Chile se llama el Ministerio solamente de la Mujer, pero que en Argentina se llama el Ministerio de la Mujer, de los Géneros y la Diversidad? Entonces, ¿cómo lo entiendes tú y cómo tal vez podríamos convencer a una mujer de que está bien que se elimine el Ministerio de la Mujer? Es lógico pensar, cuando alguien habla de ministerios, que ocupan una función que efectivamente se cumple dentro del Estado. Entonces, cuando uno habla de Ministerio de la Mujer, por ejemplo, piensa que es un ministerio creado y dedicado a la mejora de la vida de la mujer en sociedad o simplemente ayudar a la mujer, que ambas cosas serían válidas. Pero la realidad es que sucede todo lo contrario. Es un ministerio para justificar un gasto, es decir, para justificarle el sueldo a aquellos que los cobran a través de la farsa de que laburan en el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género. La realidad es que en Argentina, desde la creación del Ministerio de la Mujer hasta la actualidad, los femicidios, no comparto la definición, pero la digo porque es la que las feministas utilizan, no han bajado, por el contrario, han subido, con lo cual ni el Ministerio de la Mujer, que vendría a ser la institucionalización del feminismo, es decir, el feminismo institucionalizado es el Ministerio de la Mujer. Ahora, el feminismo como factor social, es decir, la lucha feminista y los movimientos sociales, tampoco han logrado que bajen los femicidios porque siguen aumentando, desde, por ejemplo, la creación del Ni Una Menos, que fue en 2015. Desde la creación de esa marcha en adelante, los femicidios en Argentina no bajaron, por el contrario subieron, al igual que de la creación del Ministerio de la Mujer. Y es algo lógico incluso que esto suceda si se le echa la culpa de manera generalizada a un ente que no podemos penar ni culpabilizar, que es el patriarcado. Si las feministas deciden que su enemigo principal es el patriarcado, algo que no puede ser sujeto de pena, o incluso que no podemos especificarlo o personificarlo con algo tangible, jamás vamos a solucionar el problema de los femicidios o incluso de la violencia de género. Caso contrario, si destinásemos esos recursos a investigar por qué se sufre violencia interfamiliar, por ejemplo, en los casos donde se consume algún tipo de estupefaciente
o incluso en niveles altos de alcoholemia, podríamos llegar a decir, bueno, en este caso específico, podríamos determinar que hay un nexo de causalidad entre la adicción a ciertos estupefacientes y la violencia intrafamiliar. Pero si decimos que la culpa de que le peguen a las mujeres y que le maten a las mujeres es del patriarcado, así nunca vamos a solucionar la cuestión, y mucho menos si esta loca idea se acompaña de cursos de géneros para violadores. Con el violador ni a la esquina no hay nada que hablar, no hay ningún género que pueda subsanar su mente enferma que necesita dañar a otros para satisfacerse. De la misma forma, un banco rojo, ¿en honor a qué? ¿Qué hace el banco rojo? Solamente es déficit fiscal y no ayuda en nada a la mujer. No me acuerdo en qué otro país se había implementado esto de un círculo violeta donde era una zona segura y la policía supuestamente llegaba más rápido, después que no funcionaba. Es muy común que ese tipo de cosas también se repliquen en Argentina. Con lo cual, todas estas ideas que hay, que surgen del Ministerio de la Mujer, que son un gobierno de científicos pensantes, lo único que logran es demostrarle a las mujeres que no están en pos ni trabajando para ayudarlas o beneficiarlas, sino que por lo contrario quieren justificar su sueldo y quieren que el Estado les pague de una manera que no se note que lo hacen realmente para chorear, sino para justamente ayudar a la mujer. Ahora, gastando 45.000 pesos por día en taxi, dale, la gente no tiene para comer y gastan 45.000 pesos en día en taxi, o no sé cuántos millones en almuerzos tipo lunch, que querían aprobarlo, después armó todo un revuelo en Twitter, toda la gente lo empezó a condenar y no lo aprobaron, pero el hecho de que haya existido de por sí la intención de aprobar o almuerzos tan millonarios, porque realmente eran millones la cifra, en un país donde el 50% de la gente no tiene para llevarse un plato de comida a la boca todos los días, demuestra que realmente es un gasto innecesario, con lo cual no hay nada mejor para las mujeres que utilizar el dinero que se está destinando en el Ministerio de la Mujer, y ni siquiera la totalidad, porque deberíamos reducir el gasto público, una parte, o siquiera al momento de la reducción del gasto público, el resto de las instituciones que hoy en día funcionan de manera fallida comenzarían a tener un mejor funcionamiento, porque además de tener el foco de atención por ser pocas, se le podría destinar un presupuesto decente dentro de lo que el Estado debe encargarse, que según mi parecer es justicia, seguridad, defensa, educación, salud. Ahora, encargarse de la diversidad y el género es algo de cada persona, no tiene por qué el Estado meterse y tener un ministerio destinado a eso. Claro, al final el Ministerio de la Mujer que tiene Argentina no solo se dedica a la mujer, más bien ahí caben todos. Ni para Entonces, eso. Ni no, para eso. no tiene distinción. ¿Cómo? La mujer no tiene distinción en este ministerio. Viene a No. ser, como tú dices, es funcional a pagar el sueldo del que quiera meterse y el que tenga el pituto, como dicen acá en Chile, el amiguito. El hijo, el familiar. No, y claro, y también dejan en claro sus prioridades, pasando este tipo de proyectos. Dejan en claro qué es lo que en realidad quieren. Bueno, y respecto a esto mismo, vamos a lo del lenguaje. ¿Por qué? Porque sacado del feminismo también, el lenguaje ha sido algo súper importante de cómo ellas definen las cosas. Y vemos que en tu perfil de Instagram tú te defines, entre otras cosas, como cristiana y antifeminista. Queríamos saber, para el público en general, si es que hay alguna diferencia entre no ser feminista y ser antifeminista. Cuéntanos. Sí, por supuesto que la hay. Esta pregunta siempre trae la duda, sobre todo de las personas que, si bien no comparten las ideas del feminismo, sostienen que las mujeres y los hombres debemos ser, por ejemplo, iguales ante la ley. Y eso también es una batalla ganada por las feministas, que cuando uno asocie antifeminismo se crea que no se está hablando, por ejemplo, de una igualdad de derechos. Porque ellas se instauraron en esa idea de que que el único movimiento que te puede otorgar derechos es el feminismo. Y eso en realidad es un error, porque, por ejemplo, yo te podría decir, bueno, estoy en contra del feminismo de segunda ola marxista y en contra del feminismo de tercera ola radical, pero estoy a favor del feminismo liberal. Claro, eso sería excelente porque estarías a favor de que hombres y mujeres seamos iguales ante la ley, de que las mujeres que luchaban en ese entonces por nuestros derechos pedían acceso a la participación política tanto para ser elegidas como para poder elegir, educación y demás. Pero sería igual a que yo te diga que estoy a favor de que en Estados Unidos las personas de color negro, o sea, las negros, no entren a la universidad. Es decir, ¿existe algún movimiento actualmente que luche para que las personas negras entren a las universidades? No, porque incluso tienen una plaza fija en las universidades. Es decir,
se ha erradicado a tal punto esa discriminación terrible hacia las personas negras de que no podían estudiar en las universidades, que incluso hoy en día cuentan con plazas, es decir, con bancos que deben ser ocupados por personas de color. Que se dio vuelta la discriminación. Yo quiero formar parte de un movimiento que lucha para que las personas negras tengan acceso a la educación, me vas a decir, te rebanco la intención, pero te aviso que hace 50 años ya lo lograron. Entonces, no tiene sentido. Exactamente lo mismo con el feminismo liberal. Te banco la intención, apoyo al 100% que las mujeres seamos iguales ante a la ley que los hombres, pero ya lo somos. Ya lo somos. Exacto, no tiene sentido que formes parte de un movimiento cuyos objetivos y luchas ya han sido conquistados. Con lo cual, al único feminismo que hoy puedes enfrentarte haciendo referencia a la palabra antifeminista es el feminismo vigente, que es el feminismo marxista y o radical. Y es el feminismo que yo me pongo. Así que no es lo mismo no ser feminista que ser antifeminista. No ser feminista es simplemente no coincidir con los postulados de ningún feminismo actualmente vigente, pero ser antifeminista significa luchar en contra de estos feminismos. Es decir, no es lo mismo no ser kirchnerista que ser antikirchnerista. Claramente, una persona que no es kirchnerista capaz es peronista, pero no banca tanto a Cristina. Ahora, un antikirchnerista no te vota a Cristina jamás en la vida. Y siguiendo con eso, el lenguaje, muy importante que tú lo mencionas en muchas entrevistas. Hay una frase que mencionaste que es muy decidora, no solo allá en Argentina, sino que acá en Chile. Es que la O, tú dijiste, la O es un problema de la gente con la panza llena. O sea, ¿podrías desarrollarnos, obviamente refiriéndote al lenguaje inclusivo? La realidad es que yo considero que el lenguaje inclusivo, como bien dijiste, es un problema de gente con panza llena. Porque si vos te metés a una villa, no vas a ver a la gente hablando con la E. ¿Quiénes hablan con la E? Los chetos de Palermo, que no tienen ningún problema, que tienen que ir a estudiar en la universidad que les pagan sus padres. Excelente. Banco al 100%. Ahora, no es un problema. ¿Cómo? Acá, el Palermo de acá se llama Ñuñoa. Palermo, la zona cheta o la gente de Puerto... No, ni siquiera de Puerto Madero. Bueno, bye. Te va mi novio. Saludos, Iñaki. Saludos, Iñaki. Te rebancamos. Y bueno, entonces, acá la zona de Palermo, ni siquiera te digo Puerto Madero, pero ponen el cheto de Palermo, que también es un adjetivo calificativo estigmatizante, es usado con esa intención, hablando de la importancia del uso del lenguaje, que está tan aburrido y ya realmente no tiene nada por lo cual romper los huevos que empieza a decir que la O discrimina, que la O no incluye y los movimientos de izquierda toman esa bandera y te dicen hola chiques y que el todo es inclusivo. Mirá, para mí inclusivo es enseñar en los colegios lengua de señas. Perdón, me apareció baja batería. Ahí está. Para mí inclusivo es en los colegios enseñar lengua de señas. O incluir, por ejemplo, el otro video que subí el otro día de un colegio donde un chico que tenía una discapacidad en las piernas, los compañeros lo incluían para jugar al fútbol. Eso es inclusión, no hablar con la O. Y mucho menos es discriminativo para las mujeres, en el caso de que haya una reunión de mujeres presentes y hombres, que se diga todos, porque el sustantivo todos ya incluye a las mujeres. O sea, si uno lee la definición de todos y le pregunta a la RAE a qué hace referencia este término, te va a decir que el todos incluye a las mujeres. Por algo se puede decir. Es decir, por algo está permitido decir todos en un contexto donde también hay mujeres, porque también las incluyen. Ahora, estar llorando por una supuesta E es algo que podemos dejárselo a la gente que no tiene ningún problema real y necesita joder con algo. Ahora, que hay un trasfondo mucho más importante es algo que no podemos desconocer y sería incluso tal vez torpe de nuestra parte decir que el lenguaje inclusivo se reduce exclusivamente a gente queriendo romper los huevos porque no tiene nada importante para hacer con su vida. No, por supuesto que no, y forman parte de una agenda de cuestiones al mismo tiempo que toda la lucha política social de la izquierda. Y es por algo que nosotros decimos que estamos dando una batalla cultural, porque no creemos que sea algo inocente, algo que haya surgido realmente del corazón de los adolescentes. Acá hay gente grande, gente pensante, gente que adoctrina, gente que quiere enseñarlo a los colegios, gente que pone plata para difundir este tipo de ideas, influencers pagos para gente que está ganando plata. Y votos. Claro, hay mucha gente lucrando con este tema y eso es porque quieren instaurarlo. Y los temas de izquierda se instauran de esa forma, de la misma forma que cuando se discutió el aborto en Argentina, YPF era uno de los principales financistas de todas las organizaciones abortistas de nuestro país. Esa
organización que tiene más sedes en el fucking mundo que McDonald's. O sea, cuando hablamos de este gráfico, yo no lo puedo creer de esta dimensión de decir McDonald's. O sea, acá enfrente hay un McDonald's. En todos lados hay un McDonald's. Imagínate la cantidad de McDonald's que viste en tu vida. Bueno, YPF tiene más sedes. Entonces, una organización, una institución incluso, con semejante tamaño, financiando a las organizaciones abortistas en Argentina, demuestra claramente que hay alguien de fondo financiando este tipo de cuestiones. Porque, mirá, la verdad que tanta gente poniendo plata para derechos de las mujeres sin recibir nada a cambio, no creo tanto en la Es filantropía. sospechoso, es sospechoso. Bueno, y siguiendo con este mismo tema, respecto como a estos temas que han estado tan en discusión en Sudamérica, ¿cómo crees tú que está avanzando, o tal vez no avanzando, el liberalismo acá en Sudamérica? Porque podemos ver que, por ejemplo, en Chile, en Argentina y en varios países se está dando esto de una revolución, entre comillas, ya donde la gente pide el comunismo en el fondo. Entonces, ¿cómo piensas tú que se está dando esto del liberalismo? ¿Cómo lo proyectas? ¿Cuál es tu análisis respecto a esta corriente ahora en Sudamérica? Yo creo que independientemente de los últimos, en realidad, resultados políticos que hubo, exceptuando a Bolsonaro que se mantiene en el poder, pero tiene elecciones hasta fin de año, el resto de las elecciones que hubo, elecciones y no políticas, sino simplemente elecciones, se dieron en un marco donde podríamos llegar a decir que hubo triunfo por parte de la izquierda, pero eso dio como resultado, es decir, cuando algo se corre tanto hacia un costado, tiende luego a ir hacia el otro costado. Y esa es la reacción que tuvo la gente en Argentina y también en Sudamérica, de decir, bueno, sí, tenemos gobernantes tirados a la izquierda. La revolución ya deja de ser de izquierda, porque el poder es la izquierda, la izquierda está en el poder. Y ese espíritu revolucionario que caracteriza en realidad al joven, de querer hacer lo contrario de lo que nos dicen, que es un hecho, sucede incluso en el primer núcleo social que existe, que es la familia, donde el joven siempre se quiere rebelar de su padre, independientemente de no entender si lo que el padre le dice es por su bien o por su mal, que dudo mucho que sea por su mal, pero ese espíritu rebelde es lo que hace también que si se lo traslada a otro ámbito social, como pueden ser las decisiones y relaciones políticas, el joven también busca revolución y busca rebelarse al poder de turno si ese poder de turno realmente es perjudicial para él y para su entorno. Y en Argentina se ha dado eso de decir, bueno, está bien, sí, los resultados políticos demostraron que hay una gran proporción del país que está a favor de la izquierda, o por lo menos de los kirchneristas que hoy en día representan a la izquierda en Argentina. A una izquierda, no te digo comunista trotskista, sino a la izquierda en general, porque es muy abarcativo. En Argentina ha tomado diferentes variantes, ya sea una izquierda centrista o incluso centrista en términos de que toma alguna que otra cosa del centro, pero en términos sociales es totalitaria, como puede ser el kirchnerismo, o una izquierda más comunista, como puede ser el Frente de Izquierda, o incluso una izquierda moderada, como puede ser Horacio Rodríguez Larreta en el Juntos por el Cambio, con lo cual la izquierda ha mutado y ha tomado varias variaciones políticas en Argentina, y eso ha dado como resultado una revolución por parte de los jóvenes que veo que se está replicando en varias partes del mundo, y el factor fundamental en esto que no podía haberse hecho en otra época son las redes sociales. A través de las redes sociales los jóvenes nos conectamos constantemente y logramos tener una comunicación abierta, flexible, donde las personas se pueden opinar, donde pueden decir lo que comparten o no, pueden discutir, pueden debatir. Si en algún momento el presidente dice algo, se puede chequear, algo que antes no se podía hacer. Piensa en su país hace, no sé, te digo, pensá Argentina hace 70 años. Perón podía irse al sur a decir que estaba a favor del aborto y al norte a decir que está en contra, y hasta que se enterasen tenían los votos los dos. Ahora no pasa eso, ahora si alguien dice algo queda grabado, y eso es lo importante, y eso tenemos que usarlo a nuestro favor para esta revolución y batalla cultural que estamos dando en contra de las batallas que hemos perdido políticamente, porque es un hecho, hay bastantes gobernantes, si uno analiza el mapa electoral de América en sí, quedan pocos en pie que sean de derecha o liberales. Entonces, en ese caso, yo creo que la repercusión social que tienen ese tipo de resultados electivos políticos son beneficiosos para nosotros, porque hacen que tengamos sed de un cambio real, que en Argentina se repercute, por ejemplo, en Javier Milei. Excelente.
tú me hablabas de, bueno, tú eres muy joven, nos hablabas de los jóvenes, de las redes sociales y obviamente nos gustaría saber cómo tú llevas todo esto a tu núcleo o más bien a los que te rodean porque tú estás estudiando. Entonces, qué difícil para una persona que tiene ideas conservadoras liberales hoy día, incluso acá en Chile, es muy difícil no solamente conservar tu idea, sino que influir en ese ámbito que están de repente, ¿cómo podríamos decirlo? Progre, o que no es algo que te recibe bien, porque ni siquiera tus ideas pueden tener un gran espacio, más bien eres silenciada hoy día en la universidad, entonces, ¿cómo lo llevas tú eso? Con mis amigos hice una suerte de trabajo de hormiga para intentar demostrarles, tal vez, ni siquiera mi ideología, sino la verdad en ciertas cosas, como por ejemplo, que nos guste o no, podamos estar en contra o a favor, el ser humano comienza a existir a partir del momento de la concepción y cualquier interrupción que tenga desde ese momento hasta el nacimiento califica como un asesinato dentro de términos médicos. Luego podemos discutir si términos jurídicos, ningún código penal o civil igual a la persona no nacida que la persona nacida, ningún código penal pena de la misma forma el aborto que el asesinato, pero esa es una cuestión meramente jurídica y positivista. Yo no soy positivista, soy un naturalista, con lo cual tampoco es un argumento válido para mí decir que el gobernante de turno quiso decidir una cosa, porque mediante ese tipo de cuestiones fue que se aprobó el aborto, que tampoco comparto que esté aprobado. Con lo cual, el justificativo legal de decir, bueno, no es la Carta Magna, no es la Constitución Nacional resguardando el derecho al aborto. No, fíjate que la Constitución resguarda el derecho de la vida, con lo cual ahí la incongruencia la tenés vos, no nosotros. Con lo cual, ese tipo de cuestiones, ese tipo de demostraciones incluso, lograron en mi ámbito muy personal de amigos variar un poco el pensamiento y la verdad que es un gran alivio, especialmente porque despertó al mismo tiempo una suerte de intriga en ellos que los motivó a luego seguir investigando y pensando por sí mismos, que es al fin y al cabo lo que se intenta lograr, porque de nada sirve tener robots que repitan todo lo mismo, porque si no seríamos la izquierda. Y por otra parte, en la universidad, ahí me tocó una universidad, por suerte, yo en realidad cambié mi viaje a Bariloche por la facultad privada, acá en Argentina, porque tuve una muy mala experiencia en secundario público y no quería volver a pasar por lo mismo. Me mandaron al Ministerio de Educación, me hicieron un socioeducativo, que es una suerte de seguimiento que se le hace a los alumnos con problemas porque son problemáticos. Y la realidad es que en mi colegio había gente que quemaba los bancos, fumaba marihuana en el baño, se cagaba a piñas, y la problemática era yo por opinar de política, me parece bastante parcial, pero bueno. Entonces, la mala experiencia que tuve en el secundario público me hizo elegir una universidad privada, que es la UCA, yo voy a la Universidad Católica Argentina, y la mayoría de mis compañeros, por suerte, son personas pensantes que tal vez podamos disentir o no en cuestiones sociales, pero en lo económico todos tenemos un norte fijo, bien claro, que es, por ejemplo, el libre mercado. Nadie, pero absolutamente nadie, te dice que es comunista. Que tampoco los comunistas hoy en día, creo yo, espero yo, piensen que el comunismo en lo económico es factible. Más distinto es en el caso del comunismo en lo social, que es lo que vemos hoy en día. Yo comparto esta teoría de que al momento de que se cae el muro de Berlín y la izquierda llama a reinventarse, tomó la forma de la izquierda moderna, que bandera ya no luchas económicas, sino luchas sociales. Se dejó la lucha del empresario obrero para hacer la lucha hombre versus mujer. Entonces, ya no se está discutiendo si capitalismo con lo económico, comunismo en lo económico. Ya lo económico es como que muchos jóvenes tienen un norte fijo, y sobre todo gracias al laburo que hizo Javier Milei representando las ideas de la libertad y explicándolas, porque eso es increíble, Javier Milei. El tipo se toma el tiempo de explicarte exactamente cuáles son sus ideas. Tiene libros, o sea, la gente dice, ¿cuáles son las propuestas de Milei? Lee sus libros, o sea, el flaco tiene libros, Javier Milei es un genio, o sea, realmente sabe muchísimo de economía, y todo lo que tiene en sus libros plasmados llegaron a las manos de jóvenes, de gente de 16 años, leyendo ecuaciones, leyendo cualquier tipo de fórmula matemática, y Javier la explica. Y al mismo tiempo da una batalla de por qué eso repercute en lo social, por ejemplo. Entonces es buenísimo el laburo que hizo Javier Milei en toda esa difusión de las ideas liberales, y al mismo tiempo, en las cuestiones sociales,
sí se ve un poco más de resistencia tal vez, o a nuestro sector, o tal vez desde la otra mirada, adhesión a las nuevas ideas. Pero no por convencimiento, no por convicción, sino por inercia. Es decir, de la misma forma en la que caminan para adelante, para avanzar, es que adhieren a estas ideas porque son popularmente aceptadas. Es decir, vos no te vas a poner en TikTok con un pañuelo celeste y vas a decir, yo soy pro vida porque estoy en contra del aborto, porque porque sabes que te van a bardear. En cambio, si vos te pones un pañuelito verde y te pones todo glitter, vas a recibir comentarios positivos. Es un hecho. Hablan de que hay una supuesta hegemonía por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales y demás en contra de esos postulados. Pero si vas a una librería a buscar un libro antifeminista, si tenés suerte encontrás al Agustín Laje, si no, ya está. En cambio, si pedís un libro feminista, vení de nuestro, tengo un sótano con toda una colección. Entonces, ese tipo de cuestiones uno hacen pensar que los jóvenes en realidad necesitan solamente que les demuestren que la causa por la que se está luchando es mucho mayor de lo que ellos creen, porque ese va a ser el momento donde dejen de adherirse por inercia y comiencen a adherirse por convencimiento o no, o despierten y no se adhieran porque sus convicciones les demuestren que no es el camino correcto, pese a que la sociedad y los medios de comunicación digan que sí. Y siguiendo por la línea del feminismo, ¿cuál es tu opinión o cómo te sentiste tú cuando sucedió lo de Roe versus Wade en Estados Unidos? ¿Qué piensas de lo que pasó? Mira, lo que pasó fue una muy buena estrategia política por parte de Trump, quien también tuvo, o sea, le tocó un buen momento para que eso suceda, para poder meter los jueces que se necesitaban para poder derogar. En realidad derogar es más que cada estado pueda decidir qué hacer con el aborto. Y implica una victoria porque ya no es una cuestión general, sino que le corresponde a cada estado y que cada estado se haga cargo. Porque hay muchos estados que son gobernados por republicanos. Y agarrate si un republicano está a favor del aborto o lo legaliza, porque sus votantes no lo van a bancar más. Entonces, lo fuerzan de cierta forma a esos estados republicanos a no aprobar el aborto en su territorio. Y eso implica, por lo menos, que en ese lugar se deje de justamente lo que nosotros consideramos asesinar niños inocentes, aún no nacidos. Con lo cual es una victoria porque en el momento en el que se salva la vida de un solo niño ya es una victoria. Obviamente hay que seguir luchando y se debería hacer una campaña muchísimo más masiva, pero al mismo tiempo es entendible que personas como Joe Biden o Kamala Harris en el poder sean totalmente de izquierda e intenten hacer todo desde la difusión de ideas desde el gobierno de Estados Unidos, que no es poco, todo lo contrario, es muchísimo, se difundan ideas a favor del aborto. Ahora hay que ver qué pasa en el 2024, cuando se postula de nuevo Donald Trump. Perfecto. Tú nos hablabas hace unas preguntas atrás sobre convicción. ¿Tú eres cristiana? Sí. Sí, cuéntanos, ¿cómo compatibiliza el ser cristiana con el mundo político y sobre todo con el mundo liberal? Porque tal vez un conservador podríamos acercarlo un poco a lo cristiano, pero los liberales están un poquito más allá. Y bueno, para nosotras igual somos cristianas, entonces obviamente nos intriga saber cómo lo haces y cómo te mueves en esos ambientes. Yo siempre tuve un consuelo personal y es pensar que cada vez que alguien me ataca por defender la palabra de Dios, eso es beneficioso para mí. Eso atrae aparejado a mi vida bendición. Con lo cual, siempre que he recibido críticas por defender a Dios o defender su palabra, no lo vi como algo malo, por el contrario, lo vi como incluso una victoria. Porque mi intención al debatir, por ejemplo, con una persona que, no te digo que no cree, porque hay muchas personas que no creen, pero quieren creer o lo hacen desde el marco del respeto a realizar ciertas preguntas. Ahora, la persona que es atea, recalcitrante, que odia a Dios, que no cree en Dios, pero lo odia, ese tipo de personas
Cuando yo debato con esa gente, no lo hago para que a esa persona poder cambiarle el pensamiento, porque sé que no lo voy a lograr. No me creo tan habilidosa a la hora de debatir. Ahora, por el contrario, sí considero que puede haber alguna persona con dudas escuchando y poder suplir esas dudas. Es decir, yo, por ejemplo, tuve una experiencia espiritual con Dios y esta chica acaba de publicar en Twitter que también la tuvo. Yo en su momento eh, había dicho en el 2019 que Dios había hecho un milagro en mi vida y la gente me saltó como diciendo que también está loca. Y le digo, pero paren un segundo, ¿ustedes sabían que soy cristiana? Sí. No sé por qué se sorprenden de que crean los milagros. Es exactamente igual de decir, ay, ganaron los kirchneristas, y que emitan moneda. ¿Cómo es posible que los kirchneristas emitan moneda? Me estás jodiendo, es un punto sorprendente de que sean kirchneristas en todo caso, ¿no? De que emitan, porque es obvio que van a generar la inflación porque siempre fue su plan. Siempre estuvieron en miras de enriquecerse a costa del pueblo los kirchneristas. Con lo cual, hay un kirchnerista robando, no lo puedo creer. Bueno, es kirchnerista. Lo mismo. Ay, Javier Milei es liberal. Joya. Sube al gobierno y baja los impuestos. No puedo creer que Javier Milei haya bajado los impuestos, pero sorprendente de que sea liberal, porque ser liberal incluye más cosas que bajar los impuestos. Bajar los impuestos es una consecuencia de ser liberal. O sea, sorprendente que sea cristiana, no que crean los milagros, porque que crean los milagros es una consecuencia de que soy cristiana. Y toda esa gente que me criticó sabía que era cristiana, con lo cual, no sé, es como una idea de decir, ay, no, si una persona dice que es cristiana en su biografía, joya, ahora sí, promueve su fe Claro. abiertamente, ahí está el problema. Porque nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no existe Dios. Bueno, ojo, porque si decís que Dios no existe, tenés que comprobar que eso es cierto. Yo, por el contrario, cuando digo que creo en Dios y que yo considero que existe, estoy diciendo que para mí existe alguien, existe un Dios creador que no posee creador, o sea, que no hay nada que se escape ni que exista antes de él, que todo es creado, es decir, pensado a Dios como causa fuente y causa fin. Ahora, si vos sostenés abiertamente que Dios no existe como hecho afirmativo, queda en tu responsabilidad demostrar su inexistencia. Caso contrario es cuando una persona, sin generarle un daño a nadie, cree que, de manera personal, que Dios existe, que me parece lo más sano y bueno del mundo. Y voy al otro lado de la pregunta, porque por un lado tienes a las personas que te conocen como un personaje, digamos, Relacionado con la político, política, claro. pero también existe el otro lado que es el lado de la iglesia. Cuando tu Sí. iglesia y, bueno, a lo mejor tus líderes o pastores, no sé muy bien, te ven en la trinchera, como decíamos, de la política. O sea, porque aquí se nos da mucho que no se permite. No se permite un cristiano en la política. No debería ser y para nosotras ha sido una Muy lucha. complicado. Es una lucha. Pero en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo lo desarrollaste? Para que no te miraran raro así después de un debate y después publicar una ovejita con un versículo. ¿Cómo lo concilias? Yo creo que esto es más una mirada personal y al mismo tiempo creo que la comparten y por algo no me dicen nada. Caso contrario, me recibo bastante apoyo por gente de la iglesia, por suerte. Con lo cual, considero que cada cristiano tiene un rol en la vida y cada uno debe ocuparse de su misión. Mi mamá es excelente enseñando. Yo tengo cero paciencia y podría terminar muy violentamente una clase, con lo cual de enseñar no. Ahora, la líder de mi red es excelente escuchando. Vos me estás hablando y capaz a los 5 minutos miré para otro lado, entonces soy pésima escuchando, con lo cual cada persona es excelente en lo que hace. Y yo soy buena para la confrontación, soy buena para ir al frente. Mi novio siempre me carga, me dice que a mí se me ponen los ojos rojos y a partir de ese momento me perdiste. Cuando se me pusieron los ojos rojos, tipo, empiezo a discutir y como que no importa que seas mi mejor amiga de toda la vida, se pudrió todo. Y eso me pasa a mí cuando hablo de política, cuando hablo de política con una persona que sé que realmente sabe lo que está diciendo, que conscientemente sabe que sus dichos generan daños, que defender sus ideas traen aparejada miseria y sin embargo lo hace de todas formas. En ese tipo de cuestiones a mí me nace el debatir y me nace la confrontación y al mismo tiempo creo que la iglesia, por lo menos la mía, ha logrado entender que la pasividad ante este tipo de situaciones sociales lo único que trae es perjuicio para la iglesia en sí. Permitir que en el gobierno, por ejemplo, en el Congreso, donde son los que, por ejemplo, aprueban la ley del aborto, haya diputados que sean abortistas, es también culpa nuestra, porque están ahí porque alguien los votó, con lo cual
habernos quedado callado tanto tiempo con ese tema, ha logrado que la izquierda haya podido avanzar de la forma en la que lo hizo. Entonces, reconocer que la pasividad por nuestra parte nos perjudica, creo que es lo que hizo que mi iglesia logre entender que justamente se necesita personas que defiendan ciertas ideas y al mismo tiempo, más aún si son compatibles con las ideas de Dios, porque estar a favor del aborto no es compatible con la religión cristiana, estar a favor de, por ejemplo, ideas comunistas donde se le saca algo a uno para dárselo a otro de manera no voluntaria, o donde, por ejemplo, en la Rusia comunista se violaba a las mujeres y a los 18 años no habían decidido con quién casarse porque empezaban a ser parte del Estado, o sea, se volvían propiedad del Estado, y en ese momento cualquier hombre podía elegir tener relaciones sexuales con ella, con lo cual es una violación. Ese tipo de cuestiones son incompatibles con el cristianismo, con lo cual mi filosofía comparte los postulados del cristianismo, al igual que no ser positivista y ser naturalista, de creer en la existencia de un derecho natural que se fundamenta también en un derecho eterno. Todo eso coincide con los postulados religiosos, y en el momento en el que algún postulado de alguna ideología o de algún político sea incompatible con defender a Dios, yo me voy. ¿Crees tú que es necesario capacitar a la iglesia? Porque por un lado podemos tener, por ejemplo, una Eugenia Rolón que va y va con todo, pero también tenemos los votantes y la iglesia es una parte intermedia, un agente intermedio que está dentro de toda la sociedad y somos muchos. Entonces, Sí. ¿tú piensas que es necesario capacitar al cristiano, digamos, de a pie, que va a trabajar y que es necesario capacitarlo y juntarle esa visión cristiana con la política? ¿Crees tú que daría un resultado a lo mejor político distinto? Creo que necesito capacitar a todo el mundo, pero sí específicamente a la gente de la iglesia, porque como vos excelentemente dijiste, somos muchísimos, somos una mayoría realmente silenciosa. En el caso de Argentina se vio en el 2018 cuando se quería votar a favor del aborto, salieron millones de gente a la calle, miles de gente a la calle, que representaban a católicos, evangélicos, protestantes, cristianos en general. Entonces, muchísima gente que cree en Dios, que comparte las ideas del cristianismo, podríamos decir ya sea católicos o protestantes o evangélicos, representa una gran base electoral y se ha visto, o sea, se ha demostrado, con lo cual, por supuesto que tienen que estar informados. Porque en el momento en el que se tiene que votar, si esta gente, si la gente de la iglesia no conoce, por ejemplo, que una persona de izquierda por lo general suele estar a favor del aborto, que por ejemplo Marx decía que la religión era el opio de los pueblos, ¿cómo alguien cristiano podría ser parte del Partido Comunista? Imposible. Es incompatible directamente con la religión. Con lo cual, la información, tanto histórica como política y como económica, tiene que estar a merced del cristiano para que se pueda informar y eso se repercuta en un voto que sea positivo para la iglesia. Caso que no sucede en Argentina, claramente, cuando hubo mucha gente, por ejemplo, que votó a Alberto Fernández cuando uno de sus principales postulados era legalizar el aborto. Muy bien. Y por último, imagínate una situación futura, que esperamos que sea real, que Javier Milei gane la presidencia. Ay. ¿Tú crees que sucedería lo mismo que pasó en Chile cuando tuvo la derecha al poder? ¿Tú crees que saldría gente de izquierda, por ejemplo, a luchar por, no sé, por cambiar la constitución y que, por ejemplo, ya no existe el derecho a la vida en la constitución? Porque sabemos que la constitución argentina es pro vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Tú crees que podría suceder? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en Chile? Que al final lo que nos pasó a nosotros con esto que ya se va a votar en septiembre. ¿Qué piensas tú? Primero que es terrible la nueva constitución que van a votar ustedes, especialmente en la parte de los mapuches, porque el momento en el que le dan territorio a ellos comienzan a expandirse para todo lo que es la Patagonia Argentina y ahí estamos al horno porque ellos no consideran límites territoriales soberanos en materia de países, sino que consideran que es su territorio y que le es propio y que realmente se los estamos sacando, independientemente de que capaz sus anteriores generaciones tampoco tenían territorio. Piensan que realmente les pertenece y eso involucra también una nueva lucha para nosotros para defender el territorio soberano argentino. Pero
Sí, a ver, en Argentina siempre hay quilombo, la izquierda siempre hace quilombo, es un hecho. Pero acá para reformar la Constitución se necesita, digamos, hay todo un proceso que, a ver, por ejemplo, en la Constitución hay cláusulas pétreas, que son cláusulas inmodificables, como por ejemplo, queda abolida para siempre la pena de muerte. Esa es una cláusula explícitamente que no se puede contradecir y que no se puede cambiar. No se puede poner en base, puede modificar esa cláusula y poner la pena de muerte, porque está abolida constitucionalmente. Si no me equivoco, es el artículo 17. Entonces, en ese tipo de casos, para mí no creo que pidan alguna modificación constitucional, a lo sumo pedirán un derrocamiento del presidente, que tampoco va a suceder porque las medidas que tiene Javier Milei, que son medidas de primera, segunda y tercera generación, ya directamente con las primeras medidas, que son reformas laborales, siempre a posteriori para no vulnerar derechos adquiridos, y reformas impositivas y reformas de gasto público para poder bajar el gasto público, el déficit fiscal y de esa forma poder bajar los impuestos. Son medidas que realmente traen un beneficio para la Argentina. Agarrar y decir que, bueno, que la eliminación del Banco Central para evitar de vuelta la inflación, que, por ejemplo, hoy el peso argentino llegó a $300, un peso, $300, un dólar 300 pesos, lo cual es una locura como se ha devaluado el poder adquisitivo de la moneda argentina. Y cerrar el Banco Central implicaría una no devaluación del peso argentino, porque, bueno, dejaría de existir el peso como tal, pero la dolarización de nuestro país sería beneficiosa económicamente. Con lo cual, todas estas medidas que trae Milei yo creo que van a repercutir en Argentina y que van a demostrarle a la gente que no se han equivocado en el voto en el caso de que él gane. Pero quilombo siempre va a haber. Ahora, no creo que pidan tal vez una reforma constitucional porque es realmente... No puedes pedirla, tenés que cumplir con los requisitos que se necesitan para modificarla y son realmente complicados. O sea, la otra modificación que hubo fue en el 94, imagínate. Bueno, esperamos que no. Esperamos que dentro de un año se repite este clima, me rescrachan. Esperamos que Javier pueda gobernar, pero de la mejor manera posible y que si nos reciben allá, por favor. Para acá, avísenme. El dólar acá podría llegar a los 1.200 pesos chilenos. La verdad es que esto es históricamente nunca antes visto y la verdad es que en Chile, a pesar de ser un país próspero, no está capacitado para recibir una hiperinflación. Entonces, creo que lo que Milei está pensando, lo que ustedes han planteado es totalmente cuerdo. Muy a pesar de que es muy profundo, en la situación en que se encuentran es una medida muy posible. De todas maneras, agradecerte, Eugenia, tu tiempo y Dios quiera que podamos reunirnos en algún otro momento. Cuando quieras venir a Chile, aquí estamos. Y mucha fuerza a todos los que están trabajando allá. A Javier, muchos cariños. Así que eso, muchas gracias. No, chicas, por favor, gracias a ustedes por la entrevista, la verdad, excelente. Están hermanas laburando juntas. Hoy se nos cortó el audio, espérame, que te dejamos de escuchar hace como un minuto. Creo que la señal está como cortada, así parece que es la señal. Paso a datos, porque sorprendentemente funcionan mejor. Ahí sí. ¿Viste? Le estaba diciendo que realmente gracias por la entrevista, que son dos personas las cuales hacen sentir cómodo al invitado, me sentí muy cómoda, y nada, cuando se quieren venir a tomar un café a Argentina, o yo capaz alguna vez voy para allá, no sé, a putearlo un rato a Boric, no. Muy bien, Eugenia, muchas gracias, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga, harta fuerza ahí para seguir con lo que están haciendo, con todo el cambio, que sí lo van a lograr. Ojalá. Igualmente, bueno, muchas gracias y bendiciones para ambas. Excelente lo que hacen y me encanta que lo hagan siendo hermanas. Me encanta. Ya, Eugenia, que esté muy bien. Chao, chao. ¿Todo bien? Bien. Qué bueno. ¿Con frío allá? Sí, re. Acá igual hace mucho frío. Sí, hace mucho frío. Pero estamos con la estufa. Sí, yo también, en realidad, si no, no se puede.